es el que vamos a utilizar hoy. Está en Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta aquí. Muchas gracias al coro, también por el trabajo previo al servicio divino, que es muy importante. Es importante la santificación. ¿Y qué es santificarse, amados hermanos y hermanas? Es apartarse por un instante de lo común, de lo cotidiano, de las alegrías y tristezas del día a día, para aproximarnos a Dios, para acudir a su llamado. Y yo les agradezco que hoy hayan aceptado esta invitación en este servicio divino, que es el último de esta gira, pero uno de los textos que hemos utilizado en estos días es que los últimos serán los primeros. Solo espero y deseo que la misma experiencia que hemos vivido junto a los hermanos de los otros 6 lugares donde estuvimos se repita aquí, porque en cada lugar fue muy hermoso. He podido ver dentro del corazón de nuestros hermanos aquí en Venezuela. Ustedes son personas muy especiales. Y lo vuelvo a decir, yo no tengo más que admiración. He sido enviado por el apóstol mayor. Él me ha dicho en noviembre en Alemania: Raúl, ¿te gustaría colaborar y hacer un viaje a Venezuela? Le digo, con todo el corazón. Y amados hermanos, yo confío en que, y tengo la seguridad, no por mí, sino porque el que envía es el apóstol mayor. En eso se cifra mi confianza y mi esperanza de que la visita va a surtir sus efectos. No por quién fue enviado, porque el siervo es simplemente una herramienta. Lo importante es quién envía. Está el encuentro de Naamán, aquel general, el principal general del ejército de los sirios, del ejército persa. Él tenía un problema de salud muy delicado. Se enteró que en la Palestina, en Judea, había un profeta poderoso que era Eliseo. Y le dijeron: él te va a curar. Y él acudió con esa esperanza. Pero como siempre que nos acercamos allí donde Dios ofrece la ayuda, hombres imperfectos, pero sus enviados, siempre lo hacemos con una expectativa. Y como se decía mucho en mi época de joven dentro de la iglesia, se repetía la expresión: nunca acudas con la respuesta en el bolsillo. O sea, quizás me va a decir esto, quizás me va a decir lo otro. Es igual si vamos al médico y decimos: usted me tiene que recetar esto, recetar lo otro. ¿Y quién es el médico? Y a veces coincide que lo que el pastor nos dice es lo que pensábamos, pero a veces no. Eso le pasó a Naamán y se decepcionó. Porque el ser humano se hace una imaginación
Y Dios tiene medios y caminos que son muy simples para ayudarnos. Y Eliseo no salió siquiera él. Eso fue la primera decepción. Habrá pensado, porque este hombre era tan poderoso que no andaba solo, era toda una procesión. Yo esta semana me he sentido importante porque conmigo andaba una procesión de siervos. Yo no estoy acostumbrado a eso. Eliseo mandó un mensajero sin nombre. Si bien más abajo en la Biblia cita un nombre, pero no sabemos si fue él. El hecho es que en el momento en que llega a la puerta de la casa de Eliseo, Naamán envía un mensajero del cual la Biblia no dice cómo se llamaba. Porque lo importante no era el mensajero, sino quién lo enviaba. Y los siervos somos mensajeros sin nombres. Sé que por este altar han activado innumerables siervos y también apóstoles de distrito. La mayoría de ellos está en la eternidad. Y la obra ha continuado. Y el día que nosotros no estemos, si el Señor no viene, todo va a continuar igual o quizás mejor. Y para terminar con el ejemplo de Naamán, fue muy sencillo. Mandó a ese mensajero sin nombre y le dijo: mirá, anda al Jordán y bañate 7 veces. Demasiado fácil para Naamán. Primero, este hombre no sale ni a recibirme, yo que soy tan importante. Me dice eso, no creo. En el Jordán, ¿saben cómo es el Jordán? Del ancho de esta iglesia, en muchos lugares. En mi tierra hay ríos más poderosos. Todo eso antepuso ante el consejo de ese mensajero sin nombre. Ustedes saben cómo termina la historia. Al final lo convencen que haga lo que le dijo y ahí se acabó el problema. Y a veces nosotros tomamos el camino más largo. Y yo tenía un siervo que decía, y lo decía con el ejemplo, el camino más corto es el de la obediencia. A veces muchas luchas y muchas piedras en el camino las hemos colocado nosotros. O a veces lo que vivimos es consecuencia de nuestro obrar imprudente. Y hasta nos enojamos con Dios y nos olvidamos que sembramos. Y hay una ley que está vigente en el orden natural y espiritual. Y esa ley la puso Dios. La ley de la siembra y de la cosecha. ¿Cómo es la ley de la siembra y la cosecha? Lo que sembramos, recogemos. La siembra es voluntaria. Yo siembro yuca, siembro lo que sea, trigo, maíz. La siembra es voluntaria, la cosecha es obligatoria. Si planto yuca, voy a recoger yuca. Y a veces nuestro día a día nos olvidamos que lo que estamos sufriendo fue porque no fuimos obedientes al consejo del pastor, o simplemente ni rogamos antes de tomar ese camino, o lo que sea. La palabra de hoy, amados hermanos, es cuando el Señor, después de ser bautizado, dice la Biblia, Él es llevado en espíritu hasta el desierto. Y Él ayunó. Y Él sufrió ese ayuno. Y esto en primer lugar es el testimonio de que Jesús era también un verdadero hombre, en el sentido de que era hombre y Dios. Y como verdadero hombre, Él tenía sed, y tenía que comer, y tenía que higienizarse. O sea, era un ser humano con las mismas necesidades que nosotros. Pero por otro lado, Él era Dios.
Por eso el Señor no tiene comparación. Por eso la venida del Señor es un momento tan trascendente para nosotros, porque es por primera vez en la historia de la humanidad que Dios se hace carne en un hombre. Dios se manifestó a través de la historia de la humanidad, por sus enviados, por Abraham, por el que ustedes quieran nombrar. Pero nunca Dios había vestido la carne. Eso es Jesucristo, Dios en carne. Pero una carne falible en el sentido de sus necesidades. Por algo el diablo vio la brecha, lo vio vulnerable, porque tenemos que reconocer, nuestra condición humana nos da una cierta vulnerabilidad en todos los aspectos, y por eso viene la tentación. Y no fue diferente con el Señor. Y la respuesta del Señor, el Señor no se dejó tentar. El diablo quería que él aprovechase su divinidad, que aprovechase su condición de Dios para transformar las piedras en pan. Hubiera sido perfectamente posible para el Señor usar eso. Pero el Señor nunca usó el poder para su beneficio particular. Inclusive cuando la madre, que es el primer milagro que relata la Biblia, es cuando Él convierte el agua en vino, la reacción de Jesús no fue muy buena. Todas las veces que Jesucristo hizo milagros, eran pruebas de que Dios y su reino estaban presentes en la tierra. A eso señalaba cada milagro que hizo el Señor, a mostrar quién Él era y para qué Él vino. Y el Señor responde con un punto bíblico. Y el diablo, ni corto ni perezoso, le responde a Jesús, retruca, por decir de alguna forma, con un punto bíblico. Miren qué situación. Satanás utilizando la Sagrada Escritura. Por eso, amados hermanos, no es ninguna garantía fundamentar una opinión personal que yo puedo tener, pero que no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo ni con la enseñanza del apostolado, fundamentar mi opinión diciendo, porque dice en la Biblia y parece que es santa palabra. No es así. Dice en la Biblia y lo sacaste de contexto. O es una palabra que era para aquel tiempo. El Señor da una palabra para cada tiempo. Y da el Espíritu Santo para dilucidar los misterios de la Sagrada Escritura. Y uno puede tener una interpretación, y aquel que tiene una buena labia y habla bonito puede decir esto y aquello y lo otro, y queda tan lindo, pero no se ajusta a la verdad. No concuerda con el apostolado. Yo pienso, lo dijo el apóstol mayor, se lo escuché al apóstol mayor, es palabra de Dios. Está en el catecismo, acá llegó el catecismo también, esto lo repartieron, ¿no? ¿Sí? Bueno, miren el catecismo, está en el catecismo. De lo contrario, a veces fruto de nuestra imaginación o de nuestros mejores deseos, el diablo usa la Biblia. ¿Cuántas iglesias pseudo cristianas hay en este tiempo, en este mundo, fundadas en un punto bíblico? Y toda la doctrina está soportada, es una forma de decir, no tiene ningún fundamento, pero ellos se fundamentan su doctrina en un punto bíblico y lo sacan de contexto. No es suficiente con eso.
Amados hermanos, lo que queda claro aquí, lo que tiene que quedar claro, es que el ser humano tiene necesidades materiales y también espirituales. Y no tienen por qué estar enfrentadas una necesidad con la otra. Así como el Señor fue cuestionado, si eres el Hijo de Dios, quizás les ha pasado a ustedes. ¿Y vos qué decís que sos un hijo de Dios? Y que vas a la iglesia, y que salís corriendo del trabajo para ir al ensayo de coro. Yo no veo que te vaya muy bien en la vida. Eso es como pedir una demostración visible, como le pidieron al Señor. Ser fiel no tiene nada que ver con prosperidad material, amados hermanos. En el Antiguo Testamento se relacionaba la enfermedad a algún tipo de pecado, la riqueza a que Dios había bendecido. Veamos el joven rico. Él era próspero, él era rico. Y seguramente la riqueza fue originada porque él obedeció los mandamientos. Y podríamos pensar, quizás obedeció los mandamientos con algún interés. Dios lo prosperó. Pero lo que le dijo el Señor a él está vigente para nosotros. Eso no es suficiente. En primer lugar, un hermano muy fiel puede nacer pobre y morir pobre. Y que no se sienta mal si no es bendecido. Claro, siempre que haga su esfuerzo. Hizo su esfuerzo. Yo lo he dicho en algún lugar, amados hermanos, y siento que lo tengo que repetir acá. He visto hermanos fieles nacer pobre, trabajar para Dios, viajar para Dios y morir pobres. Y el que no comparte nuestra fe puede pensar, entonces, ¿qué sentido tiene ir a la iglesia? Y para nosotros, claro que tiene sentido. Porque ustedes no vinieron hoy aquí porque le dijeron, viene el apóstol del Tito Montes de Oca, él va a traer una fórmula, va a traer una solución para nuestros problemas. Él nos va a indicar cuál es el camino de salida de esta crisis. No, hermano, ustedes saben que no. Por este camino vamos hacia la gloria eterna. Y en este lugar mi alma es preparada para el encuentro con el Señor. Por este camino tengo la seguridad que me voy a reencontrar con los amados de la eternidad. En Jesús nos vamos a encontrar. Eso es lo que da sentido a nuestra vida. ¿Cuántas veces ha ocurrido que un hermano acepta el apostolado, es sellado y parece que después le va peor en la vida? Es una prueba de fe. Y aquel que nació pobre y murió pobre materialmente, murió rico espiritualmente. Y eso es lo que tiene peso en la eternidad. ¿Cuál es la diferencia a la hora de la muerte entre un rico y un pobre? El estado en el que entra la eternidad. Y el ser humano está tan ocupado con sus problemas materiales que se olvida que además de comer y beber y estudiar y prosperar, el ser humano tiene otra necesidad tan importante o más importante. Es la necesidad de relacionarse con Dios. Así como es importante el pan material, es importante el pan espiritual. La relación con Dios es una de las dos necesidades que tiene el ser humano. Pero como he dicho, no se contrapone, no se enfrenta, no se tiene por qué enfrentar a lo material. Cuando se enfrentan, amados hermanos, es donde nosotros tenemos que escoger qué es lo mejor. Esto es muy beneficioso para mi vida,
pero me aleja de la iglesia, es igual a la tentación de Cristo. Ahí es donde tenemos que saber elegir. ¿Qué es más importante? ¿Mi relación con Dios? ¿Mi relación con la iglesia? ¿Es más importante seguir comiendo del pan de vida que es Jesucristo? Y quizás quedar en donde estoy. Quizás no gano tanto. Pero esa lección, amados hermanos, no se la va a dar el apóstol. No es el apóstol que le va a decir. Es una lección que tiene que hacer usted. En el momento de la tentación, Dios no asistió a Jesús. No vino una voz del cielo. Él tuvo que resistir la tentación solo. Y cuando uno resiste la tentación con el soporte divino, pero sin milagros, no, luchando en la fe, rogando, confiando en la conducción, uno se fortalece, uno se enriquece por dentro, uno queda más rico por dentro. Entonces, amados hermanos, el mensaje de hoy es muy sencillo, pero en la circunstancia que ustedes están viviendo, pienso que cada día ustedes tienen ocasión de poner en práctica esta palabra. Porque seguramente ha venido la pregunta y el cuestionamiento, o de alguien de afuera que sabe que venimos a la iglesia, o el cuestionamiento íntimo, luchar con el pensamiento, sos un siervo, tantas cosas que has hecho, te has sacrificado, y mira lo que estás viviendo. Ese es el camino del seguimiento, amados hermanos. No es un camino fácil, pero queremos pisar donde el Señor pisó, andar por donde el Señor anduvo y llegar donde Él llegó. Ese es nuestro camino. Y Él llegó a la diestra del Padre. Y es ahí donde nosotros queremos llegar. Amén. Amén. Y amados hermanos, tener ambición en la vida no es pecado. Ahora, cuando es desmedida, entonces ahí la cosa cambia. Como es en muchos ámbitos de la vida, el detalle está en cuánto. El Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está colocando una medida. ¿Cuánto debería ser nuestro amor? No dice, amá más al prójimo que lo que te amás, ni menos. Dijo, igual. Así como te amás, ama a tu prójimo. Y cuando dice, buscad primero el reino de Dios, no dice, miren, preocúpense solamente de lo espiritual. No dice, buscad primero. Y yo le contaba al apóstol, en una parte del viaje, que recordaba un consejo de mi mamá. A mí me gustaba jugar al fútbol, allá al béisbol no lo conocemos, como usted. Inclusive lo miro y no lo entiendo, alguien me lo va a tener que explicar. Pero el fútbol sí. Y uno cantaba en el coro y estaba la confirmación y parece de gusto que la hora de los partidos es la hora que uno tiene que ir a la iglesia. Y mi mamá siempre tendré que agradecerle que nunca me dijo, un hijo de Dios no puede hacer eso. No. El hijo de Dios tiene que ser tiene que tener una vida normal. No solo de pan, no solo necesitamos comer, necesitamos amar y ser amados, divertirnos, tener amigos, tener una vida social. Eso también son necesidades del ser humano. Ser un buen cristiano no pasa por ser una persona seria que nunca hizo un chiste. No es eso. Entonces mi mamá me dijo, ¿querés jugar al fútbol? Perfecto.
pero primero vas a la iglesia. Entonces salía del ensayo corriendo para el fútbol, salía de la confirmación corriendo para el fútbol. Terminaba la escuela dominical y en mi casa me estaba esperando el bus con el equipo. Yo era el último para llevarme a la cancha, pero primero la iglesia, primero. Eso dijo el Señor, buscá primero el reino de Dios. Esa es la medida. Esa es la medida. Quisiera ahora leer un punto bíblico que he apartado como introducción al festejo de la Santa Cena. Es la palabra de Juan, capítulo 6, versículo 53. Entonces les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esta palabra fue la que despertó la reacción, el enojo, la incomprensión de aquellos 70 que se separaron. No lograron entenderlo. Los 12 que se quedaron, tampoco. Por eso cuando los 70 se van, ellos dijeron, la palabra fue dura. Y a veces la palabra puede sonar dura. Si no la entendemos, un consejo. Ahí está el pastor, preguntale. Es tan sencillo como eso. ¿Por qué no le dijeron, por favor, Señor, explícanos? Es difícil de entender esto. No, la reacción fue apartarse. El Señor no tuvo miedo, no se decepcionó ni se sintió solitario. Ustedes saben que le dijo a los otros, miren muchachos, ustedes quieren ir. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Con otras palabras, pero le dijo, no, nosotros queremos estar acá. Reconocían quién era el Señor. Y el Señor, cuando fue tentado, vamos a volver al texto, Él no tenía que mostrarle a nadie quién Él era en ese momento. No se tenía que mostrar a sí mismo. A esa altura, desconocemos cómo habrá sido el proceso del Señor. Eso es entrar en el mundo de la especulación. ¿Cuándo fue que Él se dio cuenta quién era? Una respuesta la tenemos cuando Él tenía 12 años. Ya ahí Él sabía quién era. Y le dijo a los padres, aquí me conviene estar, es la casa de mi padre, con 12 años. Y ya cuando empezó su actividad, que dicen los historiadores con 30 años, con más razón, Él no tenía que mostrarle al diablo que Él era el Hijo de Dios. Mirá, vos que no creés. No, Él sabía quién era. Y es muy importante que nosotros tengamos claro quiénes somos. No le tenemos que mostrar a nadie a través de un milagro quiénes nosotros somos. A nosotros también se nos piden pruebas visibles de que los apóstoles vivos en los que nosotros creemos son verdaderamente los apóstoles. ¿Y por qué crees en eso? ¿Hay algo para hacer? ¿Una prueba visible, un milagro? No. Porque el que podamos reconocer al apóstol mayor como el primer siervo de Dios en la tierra es un don que Dios nos ha regalado. A veces pensamos que es fruto de nuestro esfuerzo.
Eso es consecuencia que yo conozco mucho la Biblia. No. Dios te regaló ese don de reconocer. No encontraste vos la iglesia, Dios te encontró. La gracia nos persigue hasta que nos encuentre. Y cada uno podrá relatar algo de su vida y decir, yo vine a la iglesia porque me ennovié con un muchacho que era apostólico o con una chica que era apostólica y encontré la iglesia. No, la gracia de Dios te persiguió hasta que te encontró y utilizó una herramienta, una hermanita, un hermano, un vecino, un compañero de trabajo, el patrón, un encuentro fortuito en la calle. Hay tantas hermosas experiencias. Es la gracia que te persiguió y te encontró en el momento adecuado de tu vida. Así sea que nacimos en un hogar apostólico. Podía haber sido diferente. Podía haber sido diferente. Y los que nacimos en un hogar apostólico tenemos que decir, alabado el Señor, que no fue diferente. Amados hermanos, ¿y qué relación tiene esto con el festejo de la Santa Cena? Si no coméis la sangre del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, si no coméis la carne y bebéis su sangre. O dicho de otra manera, porque la parte final habla de vida, que es imposible tener vida sin participar del sacramento de la Santa Cena dignamente. Esta es verdadera comida y verdadera bebida. Así como necesitamos del pan cotidiano, que para ustedes acá en Venezuela está muy identificado con la arepa. Necesitamos la verdadera comida, que es el sacramento de la Santa Cena. Y gustarlo dignamente, amados hermanos, tiene sus consecuencias. Tiene que ser notorio que nosotros venimos a la iglesia y escuchamos la palabra y estamos atentos a las enseñanzas, buscamos la santificación sentándonos temprano en la iglesia, escuchando el coro que ayuda en esa santificación, en eso apartarnos de lo común. Tiene que ser notorio en el día a día. Y mi vida tiene que estar llena de vida por dentro. Debe haber vida en nosotros y debe haber vida en la comunidad como consecuencia de participar de la Santa Cena. Ese efecto tiene que tener la Santa Cena en aquel que participa dignamente. Tiene que mostrar señales de vida espiritual, rasgos divinos en sí mismo y en la congregación. Y una congregación viva no es solamente una congregación donde hay mucha actividad. Podemos llenar la agenda de actividad. Eso no es sinónimo de que haya vida. Hay vida cuando cada hermano ama entrañablemente a aquel que es su prójimo y está sentado a su lado en el coro. Y de repente él tiene una voz bonita que no tiene que olvidar que es un don que Dios le regaló y el que está al lado no pega una. Yo estuve en los coros también, ¿eh? ¿Quién lo puso a este en el coro? Y es una lucha. Y cantar bonito, yo he escuchado bonitos coros estos días, ¿eh? Muy bonitos coros. No solo porque cantaron de manera afinada, o no porque cantaron de manera afinada, para mí no está en primer lugar. Cantaron con el corazón. Un coro que canta bonito y está en todo el mundo peleado, perdónenme que sea claro así, porque el coro es una fuente de alegría, pero también una fuente de problemas muchas veces. ¿Por qué? Porque no hay una convivencia, amados hermanos, como buenos cristianos. Si vos tenés bonita voz, y yo he escuchado bonitas voces,
y el otro que está al lado no tiene, pero ¿sabes qué? Tiene la alegría de cantar en el coro. Y a veces el que tiene menos voz es el que canta más fuerte. Pasa eso también. Yo tengo un amigo que me confirmé junto, no le pega una. Y estaba debajo al lado mío. Él pensaba que era bajo. Él era alto, bajo, en el medio, le daba todo lo mismo. Pero pregunten en esa comunidad cómo canta Aldo. Y canta tan fuerte que queda ronco. Pero es feliz. En definitiva, eso es lo más importante. Amados hermanos, eso es lo más importante. Entonces queremos tener vida en nosotros y en la comunidad, y por eso vamos a participar de la Santa Cena.